Bon dia i benvingudes des de la Galeria Màrcia al podcast sobre art transformador de l'Acordi en motiu del mes del comerç just. Avui posem el focus en la música com una eina de canvi social. La música és una de les formes de connexió més potents que tenim com a humans i segurament per això també té un gran poder transformador. Tenim amb nosaltres dos projectes que des de les seves lletres, la seva música i les seves reivindicacions intenten canviar les coses. Tenim amb nosaltres la Mas Takuba i la Chantal Rodríguez, la cantant i lletrista de Remei de Calafresca. Benvingudes. Doncs, si us sembla, anem al gra i comencem per una primera pregunta, que és que vosaltres, quan comenceu a crear música, ja ho feu pensant en el missatge o simplement les vostres propostes són un reflex de les persones que hi ha al darrere i de la manera com pensen? Chantal? No, nosaltres jo crec que vam començar per fer música i després com els temes han vingut sols. Sempre se'ns encasella en aquesta cosa de música política i ho és, clar que ho és, però com totes, i simplement cantem no, les lletres que faig és al final del que em passa i del que penso i del que sento. Llavors, el que m'ocupa més temps al cap molts cops és la indignació, és la impotència o és la ràbia sobre temes que sento això, que no puc canviar. Llavors, com la poca cosa que puc fer és una cançó, però no és tant com pensant vull enviar aquest missatge, o sigui, sí, a una part, però és com molt també des del... Això em fa ràbia i necessito expressar-ho i ja. De fet, tu moltes vegades ho dius, no? Que la ràbia és un gran motor per vosaltres i, de fet, algunes de les coses de les vostres cançons ja ho expressen directament, no? Sí, la ràbia al final, o sigui, això, com a mi em surt molt escriure des de la ràbia, és com el sentiment que em mou a escriure. Però és això, més des d'una impotència. A mi quan molts cops em diuen això com la música per canviar les coses, jo sento que no puc canviar res, per això faig música, o sigui, és a dir, com hi ha gent que sí que està molt activament fent coses i militant o treballant perquè les coses canviïn i fa feina, jo no faig feina directament per això, però faig cançons que és una part d'això, però jo no estic movent res directament, però perquè la ràbia em porta això, a fer això, no sé, Bueno, ja debatrem sobre si estàs fent feina o no, ara ho debatrem. I tu, Masta, des d'on et surt el moment de crear? Bueno, en mi caso yo llevo ya 20 años haciendo rap, de hecho más, yo creo ya unos 22, 23 años haciendo rap. Me llegó a los 14 años y sí que es verdad que los primeros 2, 3 años fue meramente juego de freestyle y de entender el ritmo y bueno, al final era como la intención de imitación que tenía cuando lo encontré, y porque también lo encontré donde las únicas personas que yo veía que hacían rap eran hombres. Entonces fue justo cuando cumplí 16 que encontré a Actitud María Marta y Anita Tijoux, que son raperas muy pioneras, que entendí que me vi ahí, ¿no? Me vi reflejada y dije, oh, lo puedo hacer yo también, no solo puedo admirarlo o no solo puedo hacerlo encerrada en mi habitación, ¿no? Así que ahí fue cuando comencé y la primera canción que escribí, canción como tal, es una canción para nombrar un abuso sexual que tuve y ahí fue cuando descubrí pues el poder de la palabra y entendí que nombrarme me hacía existir en un mundo donde históricamente y política y sociopolíticamente hablando, pues las personas del sur global no tenemos muchos derechos a existir y a nombrarnos, ¿no? Todo el tiempo nos están diciendo que sí podemos y que no. Y creo que de ahí también nació esta necesidad de nombrarme para existir y de nombrar todo lo que necesito que exista para que se pueda transformar, no? Sí, perquè clar, fins i tot en els casos dels abusos, fins i tot hi ha hagut més veu per part de músics abusadors que de persones abusades, no? Realment, de supervivents d'aquests abusos. Això realment seria un gran canvi de paradigma que deixessin de tenir veu aquests abusadors i el passessin a tenir totes les persones que pateixen opressions. Claro, y al final, bueno, dejarán de haber abusos cuando dejen de haber agresores, ¿no? Y el hip hop no es una cultura ni un movimiento fuera del mundo. En realidad, yo no creo que exista una música que para mí el hip hop va muchísimo más allá de la música, que no tenga racismo, machismo, misoginia, clasismo, etcétera, ¿no? Yo creo que está atravesado porque el mundo está ordenado de esta forma y el hip hop no ha sido nunca un lugar seguro para mujeres y disidencias y el trabajo está en que la comunidad nos hagamos cargo, ¿no? de cómo podemos lograr que esta cultura sea un movimiento y un espacio seguro. No seguro
Seguro no tanto al decir que no pasará nada porque nadie puede controlar que las cosas no pasen, pero seguro a que si pasa algo habrá una reacción y habrá un ejercicio de justicia restaurativa para la víctima, ¿no? Clar, sí, sí, almenys hi hagi una justícia i una xarxa que es posi de la teva banda, no? Sí. I creus que s'està creant aquesta xarxa dintre del món del hip-hop, per exemple? A ver, yo creo que ahora el hip hop está súper globalizado y eso también ha hecho que se descontextualice y esa descontextualización hace que tengas gente facha rapeando o gente blanca imitando estéticas que tienen que ver más con una opresión que con verse bien. Pero sí que creo que siempre pensar tan en grande nos hace frenarnos, ¿no? Siempre pensar como es que quiero cambiar todo el mundo, pues evidentemente una sola persona no lo va a hacer, ¿no? Pero Angela Davis dice que hay que despertarnos todos los días con la intención de cambiar el mundo y es lo que yo hago en mi pedazo dentro de la comunidad en la que yo estoy, pues es eso, es creer que si ciertos círculos o ciertas comunidades, ya sea la de tu barrio, la de tu país, la de tu estado, la de tu ciudad, o la gente que te rodea pueden ir cambiando y haciendo las cosas de otra manera, pues también creo un poco en este efecto cascada, donde al verte, pues otro grupo de personas podrán decir, bueno, han tenido otros resultados, ¿no? Al final hay que aventurarnos a cortar pues las prácticas que se nos han impuesto y a intentar hacer las cosas desde otro lugar, ¿no? Más antipunitivista también, ¿no? No solo como, el agresor se cancela y ya, porque al final sabemos que eso no funciona. Te puede durar 24 horas un escándalo de un agresor, como aquí estuvo el de los chicos estos, los gemelos. Te puede durar 24 horas, pero ellos pueden seguir su carrera como si nada. Entonces, creo que no me gusta como ya juzgar tanto porque creo que nadie nos ha enseñado a hacerlo de otras formas. No, clar. Pero sí que creo que es necesario que ya nos pongamos en la acción más que en la teoria, ¿no? Como... Sí, sí, realment és un debat que no està gens resolt. Crec que encara ens queda molt per pensar-hi, no?, en tot això, perquè en els casos doncs, d'això dels agressors o de com ens hi relacionem i com ho reparem, no? És un dels temes que crec que com a societat encara estem veient, no? Encara no hi ha un paradigma de com ho hem de fer. I en el teu cas, la teva música també ve atravessada per la teva experiència com a migrada. Ha canviat la teva manera de fer música en aquest viatge? Sí. Sí, a ver, yo crecí en México, que al final en cualquier país del sur global, pues el racismo está súper atravesado. Bueno, igual en todo el mundo, pero sí que es verdad que cuando yo migré me vine a topar con un racismo ya muy en la cara, ¿no? Como ya todos los días, en todas horas, en la calle, en las tiendas donde compro, en la gente, en los escenarios también, quién está ocupando los escenarios, ¿no? ¿Quién en los festivales, quiénes son los que están ahí? O sea, como que de repente empecé a ver que no, pues que faltaba muchísimo que hacer aquí, ¿no? Que la historia que les han contado de este lado del mundo, la historia que el eurocentrismo les ha contado una historia que no es verdad, que es la historia del vencedor. Y el quien vence, pues escribe lo que le convenga, ¿no? Y me lo he topado en territorios como aquí, como en Cataluña, como en España, como en otros países que he ido, Bélgica, que también tuve la oportunidad de ir. Las narrativas que tienen son narrativas muy fuera de las realidades que se viven allá y que al final justo esa narrativa que se maneja de este lado es la que hace que no se tome como la conciencia de que lo que sostiene este mundo, este norte global, pues es la explotación y el extractivismo y la opresión de todas las gentes que están en el sur, ¿no? Entonces eso ha hecho que me refuerce, me vuelva más, bueno, la gente podría decir más radical, pero me he vuelto menos tolerante, ¿no? Porque yo veo aquí en la cara, en los edificios, en todos lados estoy viendo el colonialismo y para mí es como, ya, o sea, es que son tiempos urgentes desde hace tanto tiempo que me aferro a la música. La música para mí al final es una más de mis herramientas. También soy educadora, doy talleres para niños, para infancias, para mujeres, para lo que sea, usando el hip hop siempre. Porque al final creo que si tenemos un poco de memoria histórica nos daremos cuenta de dónde nace el hip hop, para qué nace y desde qué lugar, ¿no? Así que sí, mi música ha cambiado, ahora soy muchísimo más, si ya lo era antes, ahora no me quedo callada nunca porque yo creo que mi misión al venir aquí, aunque no vine por gusto, vine por una situación de violencia de mi país, es incomodar los espacios.
hay que incomodar porque la burbuja en la que de repente vive la gente aquí hay que estarlas reventando constantemente. Totalment. Justament abans parlàvem de les bombolles que són a vegades els espais d'oci, no? Ens trobem a vegades que anem a un concert i tothom que hi ha de públic s'assembla molt a nosaltres a nivell de classe, de gènere, d'orígens, de generació també. Com vosaltres us trobeu amb això també, Chantal, en els vostres concerts o també com a espectadores, no? Sí, 100%. O sigui, al final, amb la música que fem nosaltres o aquest món, els concerts que són més dins de sales o festivals que has d'anar com expressament a aquell concert, al final hi ha gent que ja és del rotllo, que sempre diem la gent del rotllo, o ens passa molt, per exemple, a nosaltres ens sobta que com, per exemple, nosaltres considerem que no fem una música, per exemple, se'ns ha dit molts cops que fem punk, però nosaltres la música no és punk, l'actitud és punk, però la música que fem no ho és per res, o sigui, de fet, els meus companys de grup odien el punk i els hi fa molta ràbia que els hi diguin perquè no els agrada com a estil de música, no? Una altra cosa és el missatge, però la música en si pues, ens costa més el punk. Llavors ve molta gent, però això és xulo perquè ve molta gent, potser que és molt més d'escoltar com gèneres concrets i molt més cap quadrats amb aquestes coses i t'arriben com pel missatge, llavors això és guai, sento, perquè trenquem una mica en el fet de que toquem molts estils diferents de música, però en canvi tenim un missatge com més posicionat políticament, fa que també aglutinis com gent de diferents llocs, no? Hi ha la gent que ve més perquè li agrada la part de la música i en canvi el missatge, doncs bueno, i la gent que, això, que ve més com pel missatge i acaba escoltant una música que ens diu molts cops, mira, és que aquesta música és una música que no escoltaria i en canvi, doncs, vinc. Llavors, en aquest sentit, guai, però al final veiem, els nostres concerts normalment són homes, hi ha més homes que dones, homes també sobretot també les edats com més de 30, 40 en amunt, també hi ha gent jove i també hi ha dones, però per exemple persones migrades poquíssimes vegades, no? Vull dir que al final és una bombolleta i això ho tenim molt clar, sí. Clar, no sé com es podria trencar amb aquests, no? Tots tenim ganes d'estar en espais on... Bueno, això, perdó. No, digues. Com es podria trencar? No, que dic que estic... Clar, després hi ha aquests concerts que comentàvem abans com de festa major o a vegades hi ha actes que es fan en el carrer. Llavors aquests són interessants en aquest sentit perquè passa una família, o sigui, t'acaba veient gent que d'una altra manera no haguessin entrat. Si veuen al YouTube que la teva cançó és tot el que volem, és ocupar-te el xalet, hi ha gent que ja no entraria per això, però que en canvi t'estan veient en concert, es queden perquè alguna cosa els crida l'atenció i després van sentint coses que diuen això no ho sé, però vull dir que aquests escenaris més com festes populars que passen al carrer, aquí és on sí que es creua més gent diferent. No sé, si tu, Masta, tens alguna idea també de com podríem fer que els espais d'oci, de gaudir de la música podrien ser, doncs això, més interseccionals i on puguem... Yo abogo por la descolonización. La descolonización de los escenarios también implica dejarse ver a uno mismo y solamente a los suyos, ¿no? Como insisto siempre, como no puedes hablar de género si no hablas de raza y no hablas de clase, porque entonces estás hablando desde un lugar que no es la realidad, ¿sabes? Uh-huh. Porque cuando hablas de género nada más, pues te das cuenta que sí, que me parece que aquí tienen leyes donde el 50% tiene que ser mujeres, no sé si leyes son recomendaciones, pero son recomendaciones, creo, pero, no sé si pero luego de repente volteo y las mujeres que están ahí son todas mujeres blancas, uh-huh. Y digo, a ver, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Claro. Entonces yo creo que la descolonización, la gente se tiene que atrever a perder dinero. Es que va de ahí, o sea, porque al final los festivales, está el libro de Nando Cruz de macrofestivales que se lo tienen que leer, o sea, es un negocio extractivista más no poder, es un negocio capitalista y el capitalismo siempre es racial, es un negocio y la música no debería ser un negocio, ¿no? Y yo, por ejemplo, en lo personal, los macrofestivales no es algo que piense tanto porque yo no estoy en la mira de los macrofestivales, ¿no? Pero sí he podido tocar en fiestas mayores, he podido tocar en... Sí que es verdad que la mayoría de los eventos donde a mí se me busca es por otras personas racializadas, que no somos racializadas, estamos racializadas por el sistema, que no es lo mismo, y por otras personas migrantes. Me ha tocado muy, muy pocas veces que gente que organiza con subvenciones, con fondos que pueden realmente dignificar el trabajo de las personas que habitamos aquí,
pues no, siempre se van a quién es la que la peta más o quién es amiga de tal, o también es un círculo muy desde ahí, desde mis amiguis, ¿no? Y no se atreven justo a, pues, I tot i així abrirse. sent tu una persona que ho peta molt. O sigui, Imagina. no, és a dir, una persona que té molts seguidors i que... Bueno, pero los seguidores, o sea, amigues, no valen de nada los seguidores. Sí, los números están hechos para creer que valemos algo cuando no, o sea, para mí son humo, para mí no sean, o sea, que no quiero menospreciar a la gente que me sigue, ¿no? Pero sí que es verdad que en realidad puedo tener 100,000 seguidores, pero si el algoritmo no me quiere mostrar, a veces no llega ni a 300 personas lo que hago, ni siquiera a la propia gente que me sigue, ¿no? Entonces ahí siempre hay como una censura y sobre todo si eres una persona políticamente activa. Claro. Y políticamente activa, no de performance, de, ay, yo quiero que... No, una persona políticamente activa que nombra, que señala, que critica, que pues evidentemente, o sea, al final el ecosistema de las redes sociales, que no tienen nada de sociales, que más bien son plataformas de contenido, ese ecosistema está súper controlado, ¿no? Tú puedes hacer una super nota, super política y te puede llegar a 20 personas o a 100 o a 300 porque al final estás jugando en su patio de juegos, no estás fuera del sistema. Clar. Entonces, pues siempre está ahí, creo yo, el control, ¿no? Com us relacioneu vosaltres, Remei, amb el... Ai, Remei no, Chantal. Sí, bueno, Chantal de Remei de Calafresca. Com us hi relacioneu vosaltres amb el sistema de les xarxes? Nosaltres 100%, o sigui, sé que estem dintre i estem jugant al joc, o sigui, és que molts cops també com la gent reflecteix en nosaltres o vol pensar en nosaltres que som una cosa que no ho som. Per això molts cops és normal que en els artistes la gent projecta moltes coses, però jo sempre dic, és que no, jo canto del que a mi em passa, però per exemple jo sé que hi ha gent molt activa fent molta feina, llavors a mi això és el que em xirria una mica, que a vegades com es pensi que nosaltres estem fent coses, perquè jo al final no, vull dir que això també és com una feina i anem a tocar als puestos. Evidentment hi ha línies vermelles, però des del principi teníem molt clar que també el que volíem era com escampar missatge. Llavors quan ens han trucat, per exemple l'any passat que nosaltres vam tenir aquesta polèmica amb el Cruïlla, perquè vam anar a tocar el Cruïlla i tocàvem a l'escenari Vichy Catalan, que Vichy Catalan és una de les empreses que extreu aigua de Arbúcies, que és el poble d'on venim nosaltres, i clar, nosaltres tenim una cançó que es diu Mal de muntanya i que hem fet com molta campanya al final com per això de l'espoli de l'aigua del Montseny. No podíem tocar ja i ja està. Si a l'escenari hagués sigut només Vichy Catalan, l'etiqueta ja està, vale, però és que hi havia 2 ampolles gegants de Vichy, bombolletes pel sostre projectat que posava Vichy Catalan, era com... Jo quan vaig veure allà vaig pensar, la persona que els ha programat en aquest escenari no ha escoltat les seves cançons. Bueno, ara era el moment... Clar, jo allà... Però tot i així vau posar una pancarta... Clar, la pancarta que portàvem d'Aigua Clara, perquè ja ho sabíem, però jo tampoc no... O sigui, sabíem que anàvem a Vichy Catalan, però no sabíem que hi hauria tot allò. Llavors, en el moment també, en calent, vaig dir 4 coses, allà en el concert, que algú va gravar, això es viralitza a xarxes i és el que ha vist tothom. Clar, després d'això, ara, per exemple, el nostre mànager, això no li agrada... Vull dir, sí que no passa res, però que, clar, després que li cau la bronca és ell. A nosaltres no ens cau bronca, no? I llavors, bueno, i això no sé per què ho deia. Conseqüències d'haver fet això, per exemple? Directament, jo sé que, per exemple, després no vam aparèixer ni a les fotos, o sigui, aquell festival és com si no haguéssim existit, mai vam aparèixer, ni a les fotos de després ni res, suposo que no ens tornaran a trucar, però en canvi sento que molta gent diu, això us ha tancat portes, i sento com també la gent es veu com... una part d'heroïcitat em feia jo i penso, és que en absolut també és una cosa en calent que fas allà perquè sí i que penses que et tanca portes, però al contrari, jo em trobo cada 2 per 3 gent, vaig veure el teu vídeo aquest de Vichy, i jo sé que molta gent ens coneix a partir d'allò, ho va veure i ha sentit curiositat per conèixer-nos. Llavors no sentim tant que ens hagi tancat portes com al contrari, i això és una cosa que també em contrarieja, no sé, que és quan... que ho pensar també amb tot el tema Palestina, per exemple, que nosaltres tenim una cançó també, que és un poema de Rafik Zayada, que amb ella vam col·laborar fa temps, llavors, que és una poeta palestina, llavors això ho vam anar cantant molt abans del 7 d'octubre del 2023, ja ho cantàvem, i llavors, clar, ha anat agafant volada i força, no?, arrel d'aquests últims anys. I jo a vegades sento, està molt bé, perquè al principi era com spread the word, no?, escampar ja el missatge,
Però per altra banda, a vegades sento que hi ha gent que ens coneix a través d'això i fins a quin punt jo m'estic donant a conèixer gràcies, saps? I a mi això també a vegades o sigui, jo no faig això per donar-me, saps? No tinc com les paraules clau perquè la gent, com ara també, no? T'has de posicionar en Palestina, llavors és que si no et posiciones i al final és simplement dir en un concert visca Palestina lliure i ja està. I a vegades sento que no sé fins a quin punt ho estàs fent perquè et beneficia a tu o no. Llavors, per això també ho deia això per lo de Vichy català, no sé què, que al final no sento que ens tanqui portes, al contrari, a la gent com que això li mola. La gent valora que us posicioneu. Però jo no ho he fet per això, llavors, bueno, hi ha aquesta... No sé si s'entén, m'ho costa explicar-me Sí. Al final potser és bo, no?, que la gent valori que et posicionis, més que no pas que no et posicionis. I la gent li agrada el marro una mica, vull dir, com la gent li agrada el morbo, en aquest sentit, en aquest cas concret. Després, entenc que hi ha coses... O sigui, al final no era un posicionament, no era tan heavy el que estàvem fent. Nosaltres no vam veure com una acció greu, ja veus tu, és criticar un sponsor d'un festival que a més en els festivals fins a quin punt jo he d'acceptar estar fent publicitat d'una marca. O sigui, és el meu show, que al final tothom farà unes fotos, no sé què, i anirà amb ampolles de Vichy aquí. Jo no he donat permís perquè es faci això, ni em paguen prou. No? Si faig publicitat, que em paguin. I això. Però vull dir que en aquest sentit no ens hem tancat mai de tocar en festivals, fins i tot quan sabíem que anàvem a tocar a l'escenari Vichy català. Va ser una manera de que molta gent s'ha donat compte d'aquesta lluita que hi ha per l'aigua, Arbúcies i el Montseny, gràcies a això. Llavors, benvingut sigui. I ara que treies el tema aquest de posicionar-se en Palestina o amb la causa de moda, què en penseu d'això? No? Perquè a vegades hi ha una causa que et toca, no? Aquell any toca posicionar-se amb aquesta causa, no? Bueno, per exemple, amb la Rosalia, que s'havia criticat molt, que no s'havia posicionat, i va fer el Palau Sant Jordi en el concert de l'Acte per Palestina, i de cop ja estava com, bueno... Sin decir nada por Palestina. Claro. I ja està. I a aquesta gent se li demana molt menys que això, que la gent que ja es posiciona més al dia a dia és com que ja s'espera més. I en canvi, una gran estrella d'aquestes fa un acte d'aquests una mica així i és com, veus, està... Que sí, és molt més posicionament que molta altra gent, no? Però no sé fins a quin punt és també per netejar la seva imatge més que una altra cosa, no sé. Pues que es un tema que a mí me molesta bastante porque creo que me molesta mucho, sobre todo, o sea, yo quiero aclarar que critico este territorio porque es donde vivo y critico lo que quiero que cambie porque creo que todos merecemos un espacio donde vivir dignamente, ¿no? Pero yo creo que aquí a veces me ha dado como cierto cringe que es como muy performático la causa por Palestina, ¿no? Como muy performática, muy desde yo con mi cufilla y con eso ya estoy. Y siguen sin revisarse, ¿no? O sea, se habla de Palestina, pero no se habla de blanquitud. Y tampoco hay la gente no está tampoco con las ganas de autoeducarse, ¿no? Porque creen que blanquitud tiene que ver solo con el color de piel, les da pereza abrir un libro de antirracismo, les da pereza abrir o leer autoras racializadas que llevan siglos hablando de estos temas y tiene todo que ver, ¿no? Porque aparte, Palestina es la que se ha hecho más mediática, pero está el Congo y lo que está pasando en el Congo es totalmente atroz, o sea, es un genocidio lo que está pasando, es una explotación y es un extractivismo total y una explotación infantil de niños de 10 años, de 7 años, trabajando 18 horas diarias por $1 al día para que podamos tener los celulares y todo lo que estamos usando para grabar esto, ¿no? Entonces creo que, no sé, yo creo que tampoco aparte del Congo es Sudán, también es Gualmapu en Chile, también está, por ejemplo, en Chile y en Colombia, empresas como Agbar, Aguas de Barcelona, está extrayendo el agua, privatizando el agua y la privatización al final significa genocidio, porque para las personas, los pueblos originarios, si les quitas la tierra, les quitas la vida, ¿no? Entonces, para mí ha sido un poco complicado y en los espacios a donde se me ha invitado para hablar sobre, no sé, he estado en marchas, en la marcha última antirracista que hubo del 28M, he estado en algunas como, ¿cómo les dicen aquí? Como charradas o jornadas grandes por Palestina y todo lo veo desde el lugar de pose, ¿no? Muy de pose, sobre todo los artistas. Y yo por eso, o sea, como que es un rollo donde yo no termino de encajar, porque yo los veo en los escenarios cuando son eventos multitudinarios de Palestina, salen todos los artistas a querer dar la cara y a querer ponerse la medalla de yo por Palestina, pero yo no los veo en la calle, por ejemplo.
¿no? Yo no los veo hablando por la regularización extraordinaria, que también tiene todo que ver. O sea, al final quieren ir a salvar al mundo hasta Palestina, pero no están tampoco haciendo nada por la gente que está oprimida aquí mismo en este territorio. O sea, me parece fuerte, me parece, también está el Sahara Occidental, que también está ocupado y que tiene todo que ver también aquí, ¿no? O sea, siento que al final no deja de ser esta onda performática que no termina realmente en una acción y en una revisión, que es lo que podría lograr hacer algún cierto cambio, ¿no? No sé, a mí, o sea, yo al final abogo siempre por la descolonización y eso va a implicar acciones, no solamente teoría, no frases bonitas. Creo que va de acciones tanto de la sociedad como sobre todo estructurales e institucionales, que es donde se tiene realmente la acción y el poder de cambiarlo, ¿no? Pero sí que creo que para mí ha sido un poco mucho, o sea, como mucha pose, mucho reflector, mucho yo salvando al mundo, mucho y no sé, no veo mucha interseccionalidad en esa lucha por Palestina a veces, ¿no? No sé si anaves a dir alguna cosa més. No, que això també pensava amb això que deia ara tu, Masta, que també passa amb aquest tema, o sigui, potser també el de Palestina, evidentment, doncs ara està a l'ordre del dia i és això, que passen moltes més coses, però aquest com és molt mediàtic, en part també perquè, vull dir, l'enemic al que s'enfronta és Israel, que és els Estats Units, vull dir, per tant, és com, no, que, bueno, els Estats Units com també estan, és la causa de moltes de les coses que estan passant en el món. Però a mi això també és el que em xoca més després de com podem estar molt a favor de Palestina, però després mengem el cul a tot el que ve dels Estats Units. És com una cosa com... Amb la música passa molt, tots els referents, tot, és com l'americà, però després som anti... tot, i és com... Tio, és que l'americà són moltes coses i en canvi això ens encanta que vinguin grups dels Estats Units a tocar aquí. És com, ha vingut un grup que no el coneix ningú, però bueno, de Massachusetts a tocar al festival aquest de Granollers i, bueno, clar, ha volgut venir al festival de Granollers, que guai. I clar, però és que ells es poden pagar unes vacances aquí, o sigui, ells venir aquí a fer una gira europea, un grup de merda, vull dir, perdó, que això ho veuran nens, no? Corten eso. Un grup de... Petit, no, però vull dir, un grup que podríem ser nosaltres, o més petit, es pot pagar unes vacances aquí i es fa una gira, no? I a sobre, quan vingui, li direm, uau, és que ha vingut un grup dels Estats Units que, uau, i al revés és com, no, pues imagino també si ve un grup ¿no? O sea, de hecho, perdone, pero ahora que lo dices, por ejemplo, debido a la colonización de 1492 de los territorios donde yo vengo, yo a lo largo de los 20 años que llevo rapeando he visto muchísimos más raperos y raperas europeas blancas yendo al sur global a hacer sus giras. Claro, es lo mismo. Sí. Hacer sus giras y a petarlo y cada año, o sea, hay raperos que van cada año, O sea, los puedo contar, o sea, cada año se hacen su aguinaldo yendo a México, su gira por Colombia, su gira por Chile, y es mínima la cantidad de raperos y raperas del sur global que pueden venir aquí. Claro. Y que si vienen, alguien los vaya a ver, que esa es otra cosa. Bueno, es que un artista de aquí se puede permitir, o sea, ir a perder dinero para entendernos, aunque no haya público que lo vaya a ver allí. Claro, pero se vive la experiencia. Es más barato, claro, se va a hacer unas vacaciones en Colombia. Es lo mateix que los americanos aquí. Y, estadounidenses, porque América es todo el continente. Sí, los estadounidenses. Però per això mateix, i el mateix, doncs, artistes colombianos, peruanos, tal, no podran venir aquí perquè és caríssim, o ja per al visado és una complicació extra que tu no tens per anar allà, no? Vull dir, com això... Vull dir, és un peix que es mossega la cua, no? Com en aquesta jerarquia, doncs, el de dalt explota el de baix, el de baix explota el de baix... Sí, al final también en Estados Unidos, yo vengo de México, somos el patio trasero y es lo mismo, o sea, al final para nosotros... artista blanco que vaya a tocar, sea de Estados Unidos, sea europeo, sea catalán, lo que sea, siempre lo vemos desde la inferioridad de la colonización. Es que todo siempre estaba atravesado, ¿no? Sí. I abans que parlaves deies, jo no estic fent res, no? Només estic fent música. En aquest moment en què
en aquest moment polític, no?, en què hi ha tot aquest ressorgiment del neofeixisme i l'extrema dreta, i que l'extrema dreta també utilitza, no?, molts mitjans culturals per escampar el seu missatge. Quin lloc creieu que ha de tenir la cultura? O sigui, realment la cultura té poder? No en té? Què creieu sobre això? O sigui, quan dic que no faig res, és com... Jo crec que el que fem és inspirar inspirar, no? A vegades et ve gent que arrel d'una cançó teva, no sé, com que s'ha motivat a fer alguna cosa. Llavors, en aquest sentit, sí, l'art i la cultura mou idees, i això és el que veig més, és com una cosa que mou. Jo quan dic que no faig res, com crec que els artistes és una cosa molt llaminera, que et posen, això, en seguida ens posen un micro, saps? I es fan moltes entrevistes, i a mi m'han fet moltes entrevistes, que al final molts cops ja no sé què dir, perquè no tinc tant a dir. Jo simplement vaig començar a fer música. Jo crec que, per exemple, és un cas molt diferent al de la Massa, que és activista, molt activa. Jo no ho sento tant. Jo sí, com a molt, a l'aigua, arbúcies, estic amb això, però ja està. Llavors, tinc molts amics i amigues i gent que conec que fa moltes coses. Per exemple, amigues meves que són ramaderes o que tenen el seu projecte d'agricultura. Ostres, és que estan fent activament coses que a mi em semblen molt bèsties, que sacrifiques moltes coses de la teva vida, des del meu entendre, que jo no estic sacrificant. Bueno, i en canvi aquesta gent no se'ls hi posa, costa més que se'ls hi posi un micròfon, no? I passa molt que la gent que fa la feina de posar recursos, ara amb lo de l'aigua, no? Qui va als tribunals o qui va a buscar la informació és gent que no sortirà enlloc, no? Que està com a la rereguarda. Llavors nosaltres sí que molts cops és la cara visible, però llavors a mi m'agrada deixar clar que nosaltres la feina dura no és la que estem fent. Creiem que és molt xulo i és molt guai, i això pot ser inspirador, mou idees i és molt potent, però no és el que canvia directament, perquè crec que la gent que fa coses com molt reals per canviar, aquesta gent molts cops és la que menys es veu. No? Sí, yo creo que si no se ve también no es casual. O sea, hay que entender también que en este sistema absolutamente nada es casual, ¿no? Y entender la industria, o sea, para empezar, que se llame industria musical, me parece ya demasiado grotesco, ¿no? Y se habla mucho de este auge de la extrema derecha, del auge de la extrema derecha. Digo, pero ¿cuándo no ha estado la extrema derecha, no? O sea, ¿en qué momento no ha habido racismo, por ejemplo, en Cataluña o en Europa, ¿no? ¿En qué momento no ha habido fascismo? O sea, es que ¿cuándo se ha ido la extrema derecha, no? Entonces, o sea, también entendiendo a Estados Unidos como una extensión de Europa, porque lo es, debido a la colonización se quedaron ahí la mayoría, y entendiendo a Estados Unidos como una extensión de Europa. O sea, un ejemplo muy que siempre pongo es que después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense hizo su propio sello discográfico. Sí, y pagó millones de dólares, entre ellos Frank Sinatra, por ejemplo, a hacer propaganda, porque al final la industria es una maquinaria de propaganda, la industria musical y la industria cultural. Claro. Cuando hablamos de industria, hablamos de ese mainstream, tal vez no de la gente que estamos más en el under o que estamos intentando darnos desde otro lugar donde a nosotros no nos van a poner en ciertos lugares. Pero la industria musical siempre ha sido una maquinaria de propaganda, y de propaganda a favor de los opresores, evidentemente, ¿no? Entonces, yo lo veo hoy en día lo que he visto desde que nací, ¿sí? O sea, creo que de repente como esta onda de teorizar todo muy con los conceptos y ahora ¿no? Y también, no sé, veo que mucha gente de izquierda, muchos partidos de izquierda voltean a ver la extrema derecha como el enemigo, pero también son partidos de izquierda con prácticas muy racistas, porque quieren, homogenizan todo en la clase y no quieren voltear la interseccionalidad a ver que no todo es la clase. Insisto, que es raza, género y clase, ¿no? Entonces, yo creo que la industria al final funciona porque glorifica ciertos mensajes, ¿sí? Como por ejemplo en México está muy pegado ahorita el mensaje del narco corrido, del narco hip hop, no sé qué, ¿no? Y hay mucha demonización hacia estos raperos y en algún punto yo también llegué a decir, no, ellos son el problema, ¿no? Y no entiendo o sea, no se entiende porque que no esté el conocimiento tan a la mano, tampoco es casual, que al final quien los está poniendo ahí es la industria, porque le conviene glorificar este tipo de mensajes, porque es lo que permite que, no sé, o sea, lo que sucedía con Ronald Reagan cuando se fue a hacer su lucha contra las drogas y que nació también el rap, lo que hizo fue
glorificar el gangsta rap justo para que se hiciera esta imagen del rapero negro delincuente y entonces pudiera justificar la sobrepoblación en la industria penitenciaria, en las cárceles, que al final lo que se dice es que no se abolió la esclavitud, sino siguió en las cárceles, ¿no? Entonces, todas estas pequeñas prácticas se siguen haciendo, se glorifican los mensajes que hacen que la gente sigamos como como más en el privilegio de no querer cambiar las cosas, porque mientras a mí me va bien, pues no me importa el resto. Y insisto, son tiempos urgentes desde hace mucho donde no sentir rabia, no sentir tristeza, no sentir impotencia hoy en día es un privilegio muy grande en un mundo donde ahorita es un sistema de muerte y lo ha sido desde siempre, ¿no? Entonces yo creo que la industria cultural es totalmente el sistema, es la estructura y es fascista, es racista, es patriarcal, sionista y todo lo que está mal en este mundo, ¿no? I què podem fer? Què podem fer per canviar les coses? Com ens podem organitzar? Es que, bueno, de repente siento que a veces le echan mucha responsabilidad a los artistas, Sí. sobre todo artistas que están más como al nivel no de niveles de así, sino al alcance del público. Porque al mainstream como que es muy intocable, ¿no? Como que está esta deshumanización. Hay dos tipos de deshumanización, la de las personas racializadas migrantes que no somos seres humanos, pero está la deshumanización hacia los artistas mainstream que no son seres humanos, son dioses. Dioses, ¿no? Directamente. Son diosas, entonces son intocables, son artistas que no se les exige lo mismo en cuanto a posicionamiento, en cuanto a congruencia, en cuanto a nada, ¿no? Son artistas que llegan a un punto donde pueden decir hola y toda la gente les va a hacer ¡guau! La ¿sabes? ola, ¿no? Entonces yo creo que se les hace mucha responsabilidad, a veces se nos carga mucho la mano artistas, sobre todo si eres un artista que te posicionas políticamente, así públicamente, vas a vivir siempre con la constante señalamiento, porque es como, ¿cómo puedes decir que no eres parte, que estás en contra del sistema y haces esto? Sí, sí. Clar. ¿Sabes? Es vivir todo el tiempo con esto, que sí, que está bien, que hay que nombrarlo, pero hay que nombrarlo en todos los ámbitos y todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que a veces se le carga la mano al artista, pero el consumidor tampoco se hace muy responsable. Clar, perquè com a... Exacto, y que no puedes estar en todas las luchas, o sea, hi ha 10.000 milions de lluites i causes, no podem estar tots per totes, i en canvi això jo també sento, o sigui, si tu t'has posicionat en una cosa, ja després com totes et venen lligades, i el que no es posiciona en res, per un dia diu, visca Palestina lliure, uau, que bé que ho ha dit, perquè això com que ens agrada tant la seva música, volem seguir, que ens segueixi agradant, no? Llavors, com tot el que digui serà com bé, però clar, jo al final també parlo del que sé, és que hi ha moltes coses que a mi se m'escapen, que no sé, i que per tant no sóc jo la persona per dir-les o per... serà això, per donar pas a altra gent que té una opinió o que ha viscut coses que jo no he viscut, que per tant jo no puc arribar a... Que això no m'eximeix, evidentment. Claro. Hi ha 1000 coses que faig malament, algunes en soc conscient i altres que no, però tampoc és això un santoral. O sigui que també ara hi ha com aquesta moral... Com la moral... que acaba semblant que hi hagi una altra moral superforta que no ajuda tant com a canviar i a transformar, sinó que sembla com això més punitiva a estones o com que ens haguem d'estar lamentant i és com, no? I entre totes anem fent, no? I anem fent. I anem entre totes a canviar les coses. I què podem fer com a espectadores o com a oients de música? M'imagino que, per exemple, doncs, és molt diferent comprar l'entrada per anar a veure un artista en un gran festival o comprar-lo d'una sala petita de proximitat, no? Que a vegades també ens parlem des de l'acordi del comerç de proximitat i en el cas de la música doncs, també hi ha moltes sales petites que lluiten per sobreviure i que fan una proposta de programació molt pensada o fins i tot escoltar la música en diferents plataformes. Vosaltres quines recomanacions tindríeu per les espectadores, per les oients de música? Bueno, sí, és que hi ha plataformes, doncs això... O comprar el disc directament, també, vull dir que ara també s'està tornant molt a això, a comprar els discos o el vinil, el que sigui, escoltar-ho. També tornar a escoltar el disc, que clar, també estan canviant els formats, però si la gent que seguim fent com discos, l'experiència d'escoltar-te un disc, no, de dalt a baix, doncs també és una altra que no pas tenir una playlist allà i tal. També pues, el tema Spotify, que nosaltres no hem sortit de Spotify, i és un tema que tenim allà i que hem de veure, però jo no he pagat mai a Spotify, això des del principi, o sigui, com a usuària, dic,
I això crec que també s'ha de fer, o sigui, com molta cultura, o sigui, la gent segueix compartint els seus raps. Va haver-hi el boicot, es va anunciar com aquest desembre, i la gent seguia penjant els seus raps de Spotify. Jope, és que crec que això és més essencial, o compartir una cançó a Instagram amb això, que després també estem a Instagram, estem a Google, o sea, que más de lo mismo, però bueno, ara s'ha llamado al boicot amb lo de Spotify, no? Pues, els consumidors crec que és la gent més fàcil que ho té per deixar de pagar una subscripció i pagar-ne una altra, o sigui, si ja estaves pagant, treu els diners d'allà, ves-los a posar a un altre lloc, i jo crec que això és el més fàcil, i després doncs els artistes també tenim la nostra part, però sí que sí, és una altra moguda. Sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, en cuanto a la parte del usuario. O sea, yo creo que hay un boicot, bueno, hablando de Spotify como tal, hay un boicot como muy innegociable y muy inmediato, que es el del usuario. Sí. Porque al final, y que también, o sea, es que es complejo, pero creo que justo estamos en tiempos donde hay que complejizar y problematizar todo, todas las conversaciones, porque sí, o sea, es que es necesario. Y al final creo que... o sea, por ejemplo, o sea, es que todos se van a YouTube y YouTube es de gogo. O sea, es que también es fuerte, ¿eh? Pero cuando empiezas a decirlo así, pues te das cuenta que sí, que no hay forma. Uno, no hay forma de salir de este sistema, porque para salir de este sistema totalmente necesitas recursos para hacerte tu casita en la montaña y no volver a depender de nada. Y dos, no hay forma de de tener una práctica perfecta antisistema dentro de la estructura, ¿no? Pero sí que creo que bueno, que hay una reeducación que deberíamos de tener como usuarios y como consumidores, que yo antes de ser rapera soy escucha, deberíamos de tener, que es que no estamos acostumbrados a pagar por la música. Y eso es durísimo. Sí, sí, sí. Es durísimo, o sea, no estamos acostumbrados a pagar por la música, y ya vemos también personas que no podemos simplemente pagar por nada, ¿no? O sea... pienso la suscripción, no sé, en México, por ejemplo, la suscripción, muchísima gente no puede pagar una suscripción mensual de Spotify, ¿no? Se tienen que echar la de los anuncios y todo, bla, bla, bla. Claro. Pero sí que es verdad que creo que hay que hacerlo con paciencia, y al mismo tiempo no, porque hay que cambiar esto ya. Y sí que creo que no es tan sencillo para ciertos artistas salirse. Yo creo que realmente, porque aquí me va a llover, es que ya me ha tocado que hablas de Spotify y la gente desde su sillón dice, ay, no, incongruente, no te sales, no. Pero no es tan sencillo. Yo, por ejemplo, sigo ahí, estoy ya haciendo mis sentipensares de cómo salirme, pero claro, mi música involucra a otras personas, de las cuales yo no puedo tomar decisiones así porque sí, ¿no? Y lo que yo contaba con una amiga, que ella es mamá soltera, y me dice, es que yo lo que gano de Spotify es lo que uso para la colegiatura de mi hija cada mes. Claro, te da, es que... Y esto queda muy poco, ¿no? Spotify. Claro. O sigui que Pero da justament algo, és una si no- plataforma Pero cuando no tienes nada, Claro. algo es algo. Y por eso luego vamos los artistas, cuando empezamos tampoco sabemos cobrar, y vamos diciéndole que sí al que nos quiere dar 50 euros porque tampoco quiere dignificar nuestro trabajo. Es un poco así. O sea, tenemos que a veces hacer lo que podemos con lo que tenemos, porque Claro. no hay de otra, ¿no? Pero yo sí que creo que al final el boicot funciona. Yo me iría a voltear a ver a los que están arriba en el mainstream, de a ver cuándo chingados van a sacar su música. No, Claro, es que clar. aquí tendría que empezar. Porque o sea, es realmente donde podría Claro. tener una pérdida la plataforma, y entender que por la música hay que empezar a pagar, o sea, hay que empezar a pagar, y también aventurarnos a pagar por artistas que no están, no los han decidido por nosotros, porque al final la radio y todo lo que es esta industria de medios también decide a quién pone y a quién no, a quién visibiliza y a quién no, y hay gente que, bueno, que no está ahí. Y no tiene que ver con talento o no talento, a veces tiene que ver con dinero y contactos, Bueno, sí, ¿no? claro. Totalment. Y con hegemonía y con... Bueno, al final, si vas això, si trobes un concert per al carrer d'algú que no t'esperava, si t'ha molat, doncs compra-li discos, compra-li samarretes, el que porti, doncs compra-li, o si no porta res, li pots donar diners, jo què sé. Sí. Vull dir que al final, si tu vas a un concert et mola, si vas sense entrada, doncs és molt fàcil trobar altres maneres també, com d'agrair-ho, no? Que és així. Bé, hi ha altres plataformes també, com Cobus o Mirlo, en el cas d'escoltar... Cobus. Sí. Sí, Cobus, bueno... Ah, dic Cobus, I jo, sí, Cobus. no sé com es pronuncia, Jo la tampoc veritat. O per vendre entrades, per exemple, a la plataforma Ticketic. Si us sembla, ho deixem aquí. No sé si tenim alguna última recomanació per fer als nostres oients i espectadors. Nada, que lo que se gasten en birras, gástense en los libros.
Es que aquí O conciertos. Beben mucho y leen Que no poco. t'agrada llegir. Pero me refiero a hay que educarnos. O sea, yo todo lo que es... el día que yo me di cuenta de que era un agente activo dentro del mundo, pues es el día que tomé la autoeducación y siento una obligación y una responsabilidad por ocupar este mundo de educarme y de formarme como agente político, porque si no nos ganan. Y la esperanza al final como disciplina, dijo Angela Davis, hay que seguir insistiendo en que esto puede ser desde otro lugar y que el mundo en algun punto va a canviar. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos i a vosaltres us animem a endinsar-vos en les propostes d'art transformador. Trieu les que més us agradin i així podem avançar plegades cap a una justícia econòmica global. Moltes gràcies.